Estudio de funciones mediante representaciones gráficas. Vamos a aprender a cómo identificar el dominio de una función a través de una representación gráfica. Dominio. Aquí nos indica parte del eje X desde donde mirando verticalmente hacia arriba o hacia abajo se ve la curva. Para este caso, ¿qué debemos hacer? Debemos visualizar verticalmente hacia arriba y hacia abajo y se ve la curva. Tenemos acá el eje X. Por acá tenemos el eje Y. En esta oportunidad debemos visualizar la curva. Aquí tenemos una curva, aquí tenemos otro pedazo de curva. Visualizamos que la gráfica, mirando en el eje X, la gráfica se ve nada más desde A hasta B y aquí desde C hasta D. ¿Cómo es eso? Como son recorridas. Llevamos verticalmente hacia arriba y hacia abajo. ¿Se ve la curva? Sí. Desde A hasta B, nada más. Porque lo debemos visualizar siempre, lo debemos visualizar en el eje X. En este caso, para el eje Y, en este caso trabajamos con el rango. Vamos a hacer un recorrido de B hasta C y vemos que no se ve curva, vemos hacia arriba y hacia abajo y no vemos ningún tipo de curva. Pues seguimos el recorrido y sí, vemos verticalmente hacia arriba y hacia abajo y tocamos gran parte de la curva, en este caso esta parte que va desde C hasta D y esta va desde A hasta B. Entonces concluimos que el dominio va de esta gráfica, va desde A hasta B, cerrado, y cuando lo vamos a cerrar colocamos corchete, unido porque hay un salto, aquí no hay gráfica, no hay dominio, unidos desde C hasta D. C abierto, ¿por qué? Porque tenemos el símbolo aquí, tenemos un circulito que me representa el símbolo de vacío, es vacío en X igual C hasta D, cerrado, pues incluye D. Si hace una, igualmente podemos hacer una proyección para ubicar el dominio, podemos hacer una proyección. En este caso, en esta punta de la curva, en la parte extrema hacemos una proyección hacia el eje X, en este extremo hacemos una proyección hacia el eje X, de igual forma en este lado hacemos una proyección hacia el eje X y en esta esquina empezamos hacia el eje X y vemos acá que va desde A hasta B cerrado, unido desde C hasta D, C abierto por esta representación que vemos acá, que es el símbolo de vacío, C hasta D. Entonces el dominio va desde A hasta B unido desde C hasta D. Aquí estamos haciendo representaciones con letras y con, en este caso, con letra que va de A hasta B y C hasta D. Por estas representaciones A, B, C y D me puede representar cualquier valor. Más adelante trabajaremos con valores numéricos. Ahora para el rango lo vamos a visualizar es en el eje X, perdón, en el eje Y. Para el dominio en el eje X, para el rango en el eje Y. Trabajamos con esta misma gráfica con la que trabajamos anteriormente para determinar el dominio. Pero en este caso lo vamos a visualizar en el eje Y. Parte del eje Y donde mirando horizontalmente hacia la izquierda y hacia la derecha se ve la curva. En este caso vemos a la izquierda y hacia la derecha y vemos esta parte de la curva y vemos esta parte, pero debemos visualizar en el eje Y de dónde a dónde se ve. O sea, quiere decir que se ve desde acá, esta curva se ve desde aquí hasta acá y esta se ve desde acá hasta este punto aquí antes de ese. Veamos el recorrido sobre el eje Y
y vemos que se va desde ese acá, ese rango, porque en este caso hacemos una proyección en esta punta de la curva, proyección sobre el eje Y. Para esta punta de la curva hacemos otra proyección, queda en este punto. Para esta parte de la curva hacemos otra proyección, queda en el punto S. Y en esta parte hacemos una proyección que queda antes de K. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de toda la gráfica de forma general va desde K hasta un valor antes de S. Y desde S hasta un valor antes de K. Quiere decir que el rango de la gráfica va desde K hasta S, porque vemos gráfica aquí desde K. Antes de K no vemos gráfica, ni después de S vemos gráfica, sino que va desde K, vemos viendo gráfica. Aquí no vemos gráfica, pero si le vemos de este lado. Entonces el dominio va desde, aquí lo vemos el dominio, desde acá abajo, desde S hasta acá. Desde ese cerrado colocamos el símbolo del corchete, hasta acá abierto por este símbolo que vemos acá, que es vacío. Es vacío en Y igual K. Esto es el rango, es muy sencillo. Ahora, para los puntos de cortes, los puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y. Los puntos de corte son los puntos gruesos que vemos siempre entre los ejes de la gráfica y la figura. En este caso la curva, tenemos una curva, tenemos el eje X y el eje Y. Los puntos gruesos que vemos sobre el eje X, tenemos el eje X. ¿Cuáles son los puntos que coinciden entre el eje X y la gráfica? Sería este que está aquí, este que está acá y este que vemos aquí. Vamos a ver el eje Y. ¿Cuáles son los puntos de corte de la, en este caso, punto de corte del eje Y con la figura? En este caso sería este el eje Y vemos que corta un solo punto, porque para acá arriba no hay gráfica, para acá abajo no hay gráfica, corta nada más aquí. Pero en el eje X corta en 3 puntos. Para acá no hay gráfica. Pero aquí sí, corta en este punto. Aquí no lo va cortando, pues si corta aquí, en este espacio no corta el eje X, pues si lo corta acá. Es muy sencillo de identificar. Luego que identificamos los puntos de corte, ubicamos los pares ordenados para representar dichos puntos. Es todo por esta presentación, muy sencillo, un repaso. Nuevamente, dominio lo visualizamos siempre en el eje X, no olviden, en el eje X va desde A hasta B, un intervalo, y de C hasta D para esta gráfica. Hacemos proyecciones y concluimos. Para el rango siempre lo vamos a ubicar en el eje X. El intervalo de resultado final lo vamos a ubicar, pero en el eje Y, no olvidemos, en el eje Y. Así como utilizamos en este caso. Y los puntos de corte, para finalizar, son los puntos gruesos que siempre vamos a visualizar entre los ejes de la gráfica, eje X, eje Y y la figura. No olviden.